Así que esta mañana lo que yo quiero hacer es continuar con algunos de estas acciones, de estos principios que nos van a ayudar a la crianza de nuestros hijos. El primero de ellos que quiero mencionarles es que nosotros somos llamados a modelar y enseñar relaciones saludables. Hay un principio muy sencillo en la palabra del Señor, el principio de la siembra y la cosecha. Y dentro de ese principio se nos dice que todo se reproduce según su género. Entonces, nuestros hijos básicamente van a ser un reflejo de lo que somos nosotros los padres. Así que quiero ponerles estos pasajes bíblicos que hablan respecto de lo que la Biblia dice que es la responsabilidad de los esposos para modelárselos a nuestros hijos. Usted lo puede leer acá. Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. En Efesios 5:22, en esta traducción de la Biblia en lenguaje sencillo, encontramos esta exhortación del papel de las esposas. Pero luego unos pasajes más adelante, en Efesios 5:25, el escritor Pablo nos dice de nuevo, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Nosotros como padres somos responsables de modelar a nuestros hijos esta acción, de cómo es el trato, cómo debe ser el trato entre esposo y esposa. De la misma manera también algunos pasajes como estos que les quiero mostrar nos dicen cuál es la responsabilidad de los padres para con los hijos, de educarlos en el temor y amonestación del Señor. Mire lo que dice en esta escritura en Efesios 6:4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y otro pasaje similar, solo que ahora en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, nos dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Nuestros hijos pueden aprender la verdadera forma de educar a los suyos cuando los tengan, siendo nosotros ejemplos de esto, no exasperándolos, no poniendo simplemente ideas que nosotros aprendimos probablemente heredadas de muchas generaciones atrás, sino buscar en la palabra de Dios qué es lo que la Biblia nos dice respecto de cuál debe ser el rol, el papel de los padres para con los hijos. La segunda cosa que quiero mencionar, que es nuestra responsabilidad como padres, es que debemos ayudarles a cultivar identidad. Si usted busca en un diccionario cuál es el significado de la palabra identidad, dice que son esas cualidades, características que nos distinguen o nos identifican respecto de otras personas, esas cosas que nos hacen individuales unos con otros. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles desde pequeños que ellos puedan saber quiénes son y para qué fueron formados. Uno de los escritores más famosos de libros en este tiempo nos dice en uno de sus libros que siempre el diseño responde al propósito. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un diseñador va a formar algo, siempre pregunta para qué va a servir. Y de acuerdo a lo que va a servir, entonces le da la forma adecuada para que pueda servir para eso. Igualmente, la Biblia dice que nosotros somos hechura del Señor y entonces Dios nos dio características individuales que podemos sacar el mejor provecho porque eso va a ayudarnos a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Y de la misma manera, los padres son responsables de identificar esas cosas individuales que tienen nuestros hijos y potenciarlas al máximo para que ellos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los trajo y nos los encargó a nosotros los padres. El apóstol Pedro, en una de las cartas que escribe a las congregaciones, nos muestra un ejemplo de cómo él resalta ciertas cosas que él quiere que los hermanos en ese momento sepan. Por ejemplo, dice, ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Pedro está haciendo en este pasaje es que está recalcando esas individualidades que el pueblo de Dios tiene para que ellos puedan saber quiénes son y para qué fueron luego formados. Es importante que nosotros seamos fuente de inspiración con las palabras sobre todo, para inculcar, generar, edificar la identidad de nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba muy pequeño y estaba estudiando en primero primaria, lo llamaron para formar parte de la selección de fútbol del colegio donde estaba estudiando.
Y me llamó mucho la atención que los padres íbamos a ver esos partidos. Ellos probablemente al principio no sabían mucha técnica del deporte, les fueron enseñando poco a poco. Pero al principio todos corrían para un lado, iban detrás de la pelota sin mayor orden. Pero luego cuando ya sea intencional o no intencionalmente el equipo podía echar un gol, todos los padres les decíamos una serie de cosas a nuestros hijos que incluso, para ser bien francos, a lo mejor no eran suficientemente reales. Sos el mejor, que Cristiano Ronaldo, ni que nada, que Messi, ni que nada, vos sos el campeón. ¿Qué es lo que estábamos queriendo formar con nuestras palabras en nuestros hijos? Que ellos levantaran su estima, levantaran su identidad. En algún momento, pues algunas de esas expresiones no iban a ser tan reales a lo largo de la historia, pero lo que queríamos es que quedaran bien firmes en la mente de cada uno de ellos. Esa es parte de la tarea de los padres en la formación de identidad de nuestros hijos. Así que es importante que ellos sepan para qué fueron formados. Vea este resumen de cuáles deberían ser las funciones de los padres con respecto a los hijos. Nuestros hijos deben aprender en casa. Primero, ¿quiénes son? Hoy en día, con toda la corriente de ideología de género, se está tratando de permear la mente de nuestros hijos respecto de que si ellos no son otro sexo que está metido dentro de un cuerpo que no le correspondía, y se ha generado una gran confusión. Nuestra responsabilidad de pequeños es dar lo que la Biblia dice, que estamos maravillosamente formados desde el vientre de nuestra madre. La otra cosa es que ellos deben saber cuál es el propósito por el cual fueron creados, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa es que debemos ayudarles a encontrar la forma práctica en que ellos deben cumplir cada día la voluntad de Dios. Uno de los pasajes interesantes de la Biblia es que dice que los hijos son como flechas que están en la bolsa del arquero. Esas flechas, cuando uno las analiza, tienen una punta filuda y al final tienen una cola. La cola sirve para que la flecha, cuando es disparada, no se distancie del blanco que fue fijado. Así que nuestra responsabilidad es ayudar a que los hijos mantengan en mente el propósito por el cual fueron diseñados maravillosamente por el Señor. Y la cuarta cosa en esto de formar identidad es que nosotros debemos ayudarles a encontrar su destino. Cada uno de nosotros tiene propósitos y destinos particulares. La Biblia dice que Dios nos diseñó para buenas obras. Lastimosamente no tenemos un manual del fabricante que viene desde que nacemos, que nos dice usted debería hacer esto, debería hacer lo otro. Vamos encontrando a lo largo de la vida a través de conocer nuestra individualidad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, cuáles son esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y nosotros como padres somos responsables de ayudarlos a encontrar a cada uno de ellos de forma individual. Para los que tienen varios hijos, ustedes saben que los hijos son muy diferentes uno de otro, no solo por la fecha en que nacen, sino en sus habilidades, en su temperamento, en tantas cosas que nos muestran que Dios tuvo un propósito específico e individual para cada uno de ellos. Es realmente importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a encontrar esas cualidades y a potenciarlas al máximo para ayudarles a cumplir el propósito de Dios. La siguiente cosa que quiero mencionar respecto de las acciones que pueden ayudarnos en la crianza de los hijos es que nosotros somos responsables de enseñarles mayordomía a nuestros hijos. ¿Qué es la mayordomía? De una manera muy sencilla podemos decir que un mayordomo es una persona que está a cargo de algo, está cuidando algo, pero esa persona no es el dueño de eso, simplemente fue dejado como encargado de algo. A esa persona en tiempos antiguos le llamaban el mayordomo, hoy ya no lo usamos mucho. Pero es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que todo lo que hay en esta tierra no es nuestro. Vea cómo lo dice la Escritura en el Salmo 24:1. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos los habitantes le pertenecen. ¿Qué está diciendo aquí el Salmo 24:1? Que nada de lo que hay en la tierra es realmente de alguno de los seres humanos. Todo le pertenece al Señor. Hay otro pasaje muy similar que nos menciona esto. Dice, ahora lo dice Dios, dice, mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Nosotros como padres somos responsables de enseñarle a nuestros hijos la buena mayordomía, quiere decir el buen cuidado de las cosas que nos fueron encargadas, aprendiendo a ser fieles
en las pequeñas cosas, iniciando por las cosas menores y las responsabilidades que en ocasiones les asignamos en la casa, como por ejemplo hacer y ordenar su cuarto. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con este tema? La Biblia dice que si nosotros aprendemos a ser fieles en las pequeñas cosas, Dios entonces nos puede confiar más. De esa misma manera, nosotros los padres debemos enseñarles a nuestros hijos a ser obedientes, a seguir instrucciones. ¿Para qué? Para que entonces cuando muestren responsabilidad podamos confiarles cosas mayores. La mayordomía es una cosa tan importante en la Biblia porque en ocasiones pensamos que nosotros somos dueños de estos cuerpos. Para empezar, que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y realmente no es así. La Biblia dice que un día todos vamos a rendir cuentas al Señor. Un día Dios nos va a pedir cuentas a cada uno en individual, pero también a los papás nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esa herencia que Él nos confió. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Un día vamos a estar delante del Señor y el Señor va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los dones, talentos, habilidades que le di a cada uno de tus hijos? Es importante que nosotros ayudemos a identificarlos y a potenciarlos. Hoy en día se habla de una serie de áreas de inteligencia que en otro tiempo no se manejaban. Antes la gente decía, bueno, como no sirvió para las matemáticas, este niño no es muy bueno, o incluso usaban algunos aspectos peyorativos como este es tonto porque no es bueno para matemáticas. Nosotros como padres somos responsables de ayudarles a encontrar la individualidad y el buen uso de esos dones. Los hijos deben aprender que todo lo que somos y tenemos se recibe de Dios. La otra cosa que es importante que recordemos es que Dios es el único dueño y propietario de todo y que los seres humanos somos administradores, nada más, mayordomos de todo lo que Dios nos da. ¿De qué cosas debemos enseñarle a nuestros hijos a que sean responsables? Yo quiero nada más mencionar algunas acá porque somos seres tan diversos, tan maravillosamente creados que pasaríamos mucho tiempo aquí explicando las grandes cosas que Dios nos ha dado y que Él quiere usar para su gloria. Pero voy a mencionarles nada más algunas. La primera de esas cosas es que debemos ser buenos administradores del tiempo. Cuando no les enseñamos a nuestros hijos a administrar bien el tiempo, a aprovechar bien el tiempo, incluso la Escritura dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque estos días son malos. Ahora que tenemos toda esta crisis global, lo podemos ver y decimos, bueno, tal vez hubiera aprovechado para hacer esto, tal vez hubiera hecho lo otro. Debemos enseñarle a nuestros hijos de que desde pequeños debemos aprovechar bien el tiempo y no lamentarnos al final de nuestras vidas por cosas que dejamos pasar el tiempo y al final no las hicimos. La segunda cosa que quiero mencionar, que es importante que ellos puedan saber, es la buena mayordomía de sus talentos y habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que Dios nos dio naturalmente. Hay personas que tienen ciertas cualidades físicas o emocionales que tienen que ver con algo que Dios nos dio desde que nacimos. Si usted se mete al internet se va a encontrar que hoy en día los educadores hablan de la teoría de las multiinteligencias. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros en la individualidad que Dios nos dio una habilidad de una de estas 7 u 8 que mencionan ahora los expertos. Hay gente que tiene una habilidad kinestésica, física para hacer deportes, lo traen desde pequeños. Nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a encaminar y sacarles el máximo provecho de eso. Hay otras personas que tienen una inteligencia espacial, ellos fácilmente pueden imaginar cosas y diseñar cosas. Hay otras personas que tienen un talento, una habilidad natural musical. Otras personas tienen habilidades de interrelaciones personales o intrapersonales, para mencionar nada más algunas. Nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a encontrarlas y a potenciarlas desde pequeño, porque fueron dadas por Dios y un día Dios va a requerir cuentas de eso, de qué hicimos con esas habilidades. Una cosa más que debemos enseñarle a nuestros hijos es las habilidades. Son diferentes los talentos que las habilidades porque los talentos son dados por Dios, mientras que las habilidades son aprendidas. Yo, por ejemplo, no nací con la habilidad de manejar una computadora, pero luego la puedo aprender. Si yo tomo cursos y soy instruido en eso, entonces puedo sacarle el mejor provecho a esta herramienta tecnológica. Son habilidades que algunos tienen y aprenden. ¿Y sabe qué? De esas habilidades que cada uno tiene, también Dios nos va a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con eso que yo te permití un día aprender? Si usted tiene una habilidad para cocinar,
úsela para la gloria de Dios. Si usted tiene una habilidad para enseñar, úsela para la gloria de Dios. Si usted tiene una habilidad para, así como estos muchachos que hoy ustedes no ven acá, que están operando las cámaras, están detrás de cámaras, ellos tienen una habilidad y lo están haciendo para servirles a todos ustedes que hoy cómodamente se quedaron en casa y pueden estar viéndonos desde la comodidad de su hogar. Use los dones y habilidades y enséñale a sus hijos a ser responsables de cada una de las cosas que Dios les dio. Y por último, quiero mencionar en el tema de mayordomía acá, la buena mayordomía de los bienes materiales. Debemos enseñarle a nuestros hijos, como mencioné, que no somos dueños de nada. Todo es del Señor. Y así que cada una de las posesiones individuales que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, sea de cualquier naturaleza, sea este saco, sea los zapatos, sea el vehículo, sea la casa, Dios nos lo ha confiado y un día nos va a pedir cuentas. Así que debemos ser responsables del buen uso. Los principios de administración del dinero se deben aprender primeramente en casa. Cuando los hijos ven que los papás administran bien las finanzas, cuando los hijos ven que honran a Dios y también honran al César, por decir de esa manera como lo mencionó Jesús, en el sentido de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, indirectamente le estamos enseñando a nuestros hijos a honrar al Señor. Y cuando pagamos también nuestros impuestos, cuando pagamos nuestras obligaciones, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser responsables con las cosas que Dios les dio. Así que estas 4 cosas que mencioné ahora aquí son aspectos de mayordomía. Y quiero terminar esta enseñanza haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado en esta mañana. Primero hablamos de que los padres somos responsables de modelar y enseñar las relaciones saludables, de cómo debemos tratarnos unos con otros, cómo debemos amar al prójimo, cómo debemos manifestarnos en medio de la familia, entre padres e hijos, entre esposos. Esa es una de las primeras grandes cosas. Lo segundo que mencionamos aquí es que nosotros somos responsables de cultivar identidad en nuestros hijos, quiénes son y para qué fueron formados. Dios nos pedirá cuentas de eso. Y finalmente, también somos responsables de enseñar mayordomía, el buen uso de los recursos que Dios nos dio, talentos, habilidades, tiempo, posesiones, materiales. Dios nos ha confiado estas hermosas flechas para que nosotros ayudemos a hacerles una buena punta, que sean eficientes en el uso que Dios quiera usarlos, pero también formados con los principios de la palabra de Dios en cuanto a formar la parte posterior de la flecha. Esas pequeñas plumitas que uno ve en una flecha que ayudan a la flecha a mantenerse enfocados, a mantenerse el camino. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad como padres ayudarles a mantener el rumbo, a mantener la visión puesta en el Señor. Los hijos se vuelven cristianos, creyentes en casa. En ocasiones hemos dejado esta tarea a la iglesia y la iglesia está lidiando con esta tarea de cómo hacemos que esta generación pueda conocer a Cristo. ¿Sabe qué? Los padres son los responsables de ayudar a sus hijos a conocer a Cristo. Primero modelándolo, porque esa es nuestra gran responsabilidad. Pero la segunda cosa es también con la instrucción de la palabra del Señor. Es importante que como familia ustedes tomen tiempo para leer juntos la Biblia, para congregarse juntos, para orar juntos. Ese tipo de prácticas hacen que la fe sea una cuestión real, individual, y no una cosa impuesta a un conglomerado, a un grupo de gente más grande. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complejos, en los cuales no sabemos hasta qué fecha, en Guatemala por lo menos estamos transmitiendo este programa desde Guatemala, no sabemos hasta qué fecha se levanten las restricciones o incluso si tengamos que pasar por mayores restricciones en los cuales ni siquiera podamos salir de nuestras casas como en otros países tuvieron que tomar estas medidas. ¿Qué hacemos los cristianos en este tiempo para poder seguir formando a nuestros hijos? Si únicamente nos habíamos acostumbrado a asistir a un lugar dominical y creemos que con eso es todo en el cristianismo, muy probablemente nuestro cristianismo sea muy superficial. Pero si en casa podemos cultivar estos valores y juntos como familia edificar la fe, edificar en cosas prácticas lo que la Biblia dice, vamos a tener familias fuertes y eso finalmente va a dar una sociedad fuerte.
Quiero animar a todos los padres a tomar con seriedad y con responsabilidad esta gran tarea que Dios nos ha encomendado. En estas últimas 2 semanas hemos estado hablando de estas acciones que nos ayudan a poder educar y criar realmente a nuestros hijos en el temor del Señor. Tomemos con seriedad nuestra responsabilidad, porque Dios un día nos va a pedir cuentas. Quiero animar a cada uno de los miembros de la familia a que tomen un papel activo en esto, cada uno en base a las funciones que Dios les dio. Así que quiero, por este medio, animar a cada una de las familias que están ahí en casa a que tomen el tiempo con sus hijos para disfrutarse unos a otros, pero también aprender los principios de la palabra de Dios. Antes de terminar esta transmisión, no quisiera cerrar sin poder hacer una oración que tenga que ver con todo lo que está pasando a nivel global. Pero nos perderíamos también pensando en qué va a pasar allá en el último rincón del mundo si no lo traemos a nuestra Guatemala, a nuestra realidad en nuestro país, a nuestras familias. Últimamente hemos visto con alguna preocupación el temor de muchas personas corriendo tras comprar un montón de cosas en los supermercados, a veces de manera compulsiva. Eso lo único que muestra es dónde está realmente su confianza. No quiero decir que no debamos ser precavidos, pero hay una diferencia entre ser precavido y actuar en miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios nos llama a poner nuestros pies sobre la roca, a tener la confianza puesta en Él en todo tiempo. Aunque venga cualquier circunstancia, tenemos un Señor que sigue estando en el trono, un Dios que es todopoderoso y en el cual tú puedes poner tu confianza. Así que yo quisiera que me acompañaran haciendo una oración por nuestra Guatemala, por este mundo que está pasando ahora por diferentes tribulaciones, y que me acompañaran haciendo una oración pidiéndole también por nuestra familia, que Dios nos guarde y nos mantenga bien y nos dé paz. La Biblia dice que Dios es el único que puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, que no depende de las enfermedades, que no depende de las tribulaciones, depende de que sabemos quién es el que está en el trono. Acompáñame a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tú eres el creador de todas las cosas y tú eres el sustentador del universo. Y aún en medio de este tiempo difícil, Señor, podemos saber, difícil humanamente, Señor, pero sabemos que tú no te inmutas. Tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de poder. Señor, en ese Dios queremos aprender a poner nuestra confianza. Te pedimos, Señor, que cada una de las familias de Guatemala pueda poner sus ojos en ti y confíe realmente en ti, Señor. A la vez que somos obedientes a las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias del país, Señor. Gracias porque este país ha sido visto con misericordia por mucho tiempo por ti. Y eso nos da la certeza de que tú seguirás, tú no cambias, que tú seguirás deseando buenas cosas para Guatemala. Nos ponemos en tus manos, Señor. Le echamos fuera, Señor, todo temor, toda incertidumbre y nos refugiamos, Señor, bajo las alas del Altísimo. En el nombre poderoso de tu Hijo